Entonces, bueno, primero algunas palabras en torno al tema de la mesa, ¿no es cierto?, epistemología de la ciudad. Fundamentalmente, ¿qué significa conocimiento crítico para Lefebvre? Una idea de que, ¿no es cierto?, de que no hay conocimiento posible, así de tajante, sin la crítica del conocimiento mismo, algo que viene de Kant, y que dicha crítica es siempre una crítica del mundo existente. A partir de Marx, ¿no es cierto?, una crítica que tiende a ser más bien objetiva, estructural, y no moral, psicológica, ¿no es cierto?, interpersonal. Entonces, en consecuencia con esto, ¿no es cierto?, la visión de Lefebvre que tenía Lefebvre sobre la arquitectura, ¿no es cierto?, sobre la actividad de los arquitectos, se construye sobre una crítica radical, que apuntaba, ¿no es cierto?, a exponer las raíces materiales, objetivas, de la producción de la arquitectura, de los arquitectos mismos, bajo los requerimientos del capital, ¿no es cierto? Y así abriendo la posibilidad de un hábitat humano, ¿no es cierto?, que supere este estado de cosas, restaurando el cuerpo humano como productor consciente de su propio espacio. Por ahí me acuerdo de haberle escuchado a un profesor que solo desde esta posibilidad, ¿no es cierto?, de la creencia o de la confianza, no sé, de esta posibilidad de que otra realidad es posible, que la realidad vivida, ¿no es cierto?, existente, se hace intolerable. Pero hay dos transformaciones que me interesa destacar, que hay un urbanista, creo que es sueco o noruego, que habla de las transformaciones ontológicas del espacio en Lefebvre. Yo no me voy a agarrar de esa, él se agarra, ¿no es cierto?, de la triada, vivido, concebido, percibido, y en términos históricos, ¿no es cierto?, absoluto, abstracto, diferencial. Yo me voy a centrar en otras transformaciones ontológicas que creo que definen la suerte de base epistemológica sobre la que se asienta el trabajo de la producción del espacio. La primera es, ¿no es cierto?, la ontologización que hace Marx de la producción humana, o sea, una concepción de la historia humana en que la práctica, ¿no es cierto?, de la producción de la vida material coincide con la constitución de los seres humanos en cuanto tal, y derivada de esa, ¿no es cierto?, es que se puede entender el espacio, que el espacio es una relación social, no es simplemente un objeto o un soporte, un mero soporte pasivo de relaciones sociales. Entonces, bajo esta concepción, el espacio sería un momento de la práctica social, que es la objetivación. Su conocimiento sería inseparable de la praxis del trabajo como el modo de ser específicamente humano. Entonces la forma, bueno, Lefebvre se refiere en general, ¿no es cierto?, al espacio social, a la arquitectura en particular, como la condición y el resultado del intercambio orgánico, o sea, de energía, de materia, entre los seres humanos y su medio circundante. Esa noción de medio circundante es de un biólogo alemán que se llama Uexküll, pero no me voy a entrar en eso. La forma de este intercambio, ¿no es cierto?, el trabajo humano sería la práctica social efectiva, constitutiva, tanto de los seres humanos como de su medio. Entonces, siguiendo a Hegel, ¿no es cierto?, y a Marx, para Lefebvre no es que los seres humanos transformen la naturaleza por medio de su trabajo, como si fueran entidades preexistentes con identidades intrínsecas, sino que el acto mismo de la transformación es lo que produce ambos, digamos. Entonces, partiendo de estas premisas, lo que voy a hacer es una lectura histórica, ¿no es cierto?, del proceso de abstracción del espacio, y concluir sobre algunas reflexiones sobre la función social que la arquitectura ocupa en el capitalismo. Y no creo que alcance a hablar sobre las implicaciones políticas, pero lo podemos dejar para las preguntas. Entonces, ¿cómo emerge este espacio abstracto, digamos? Me voy a centrar no voy a hacer toda la historia, me voy a centrar en lo que me puede definir
cuáles son las características principales, que algunas ya las enunció Gino. Primero, Lefebvre se va muy atrás, o sea, dice que los primeros indicios de este espacio abstracto se encuentran en Europa medieval, ¿no es cierto?, del siglo XII, siglo XIII. Pero yo no voy a partir de ahí tienen toda una argumentación, ¿no es cierto?, del espacio absoluto. Me voy a centrar en la correlación que hay entre la emergencia de este espacio abstracto, espacio capitalista, con el proceso de abstracción del trabajo humano, o lo que se conoce como la acumulación originaria o primitiva. Este espacio como preabstracto, Lefebvre lo cataloga como un espacio relativo o histórico. Fundamentalmente lo que hace Lefebvre ahí es relacionar, ¿no es cierto?, el surgimiento de un espacio urbano universal con la violencia que requirió este proceso de acumulación originaria. Paralelamente, ¿no es cierto?, la institución del Estado de Derecho burgués, suplantando el Estado monárquico, ¿no es cierto?, que Lefebvre hace hincapié ahí que no es solo el Estado de Derecho burgués una legitimación jurídica de la relación de explotación, sino que es un marco espacial, y así lo denomina, ¿no es cierto?, que se guía, ¿no es cierto?, por un principio de soberanía, de unificación, pero al mismo tiempo recurre a una fragmentación violenta del espacio con fines de poder controlarlo. ¿En qué sentido entonces preciso podemos hablar de un espacio abstracto o abstracción del espacio? Habría que ir más allá, ¿no es cierto?, de la noción clásica y moderna de abstracción como hecho mental. Lefebvre está trabajando ahí con una analogía entre espacio abstracto y trabajo abstracto. Entonces ahí la palabra abstracto, ¿no es cierto?, trabajo abstracto, o en general, ¿no es cierto?, homogéneo, cuantitativo, la base del valor de cambio, tiene que ver con lo que Retel denominó como abstracción real o concreta. O sea, no es una abstracción filosófica, epistemológica, sino que es una abstracción que es socialmente operativa, efectiva. Pues podemos ver ejemplos de eso, que es medio complicado de entender. Entonces Lefebvre dice, el espacio abstracto, comillas, el espacio abstracto solo puede aprenderse abstractamente mediante un pensamiento que separa la lógica de la dialéctica, que reduce las contradicciones a la coherencia. Yo cuando leí eso, lo primero que pensé, yo dije, esto es lo que me enseñaron a mí, digamos, como arquitecto. Esto es lo que hacen los arquitectos, parten de ahí, parten haciendo lo que Lefebvre dice que no hay que hacer. Entonces es complicado el problema. Pero después él va hilando más fino, ¿no es cierto? Entonces, digamos, en este paralelo con el trabajo abstracto, si la abstracción del trabajo se caracteriza por la reducción de las formas concretas de ese trabajo al dominio indiferenciado del trabajo en general o abstracto, entonces la abstracción del espacio se identifica con la reducción de los lugares concretos y particulares al ámbito homogéneo de un espacio universal, es decir, la res extensa cartesiana, ¿no es cierto? Pero ahí Lefebvre hace un hincapié y dice, el espacio abstracto, ¿no es cierto?, no es homogéneo, se presenta como homogéneo. La característica principal es que es homogeneizador. Eso tiene que ver con los dos aspectos que le atribuye Lefebvre al espacio, que dicen en el fondo el espacio es un producto de las relaciones sociales, primero. En ese sentido es cuantitativo, cualitativo, abstracto, concreto, homogéneo, fragmentado al mismo tiempo. Pero también es productor, y ahí está la característica de homogeneizador. Es un instrumento. Es un instrumento en dos sentidos, por lo menos básicos, que como medio de intercambio, ¿no es cierto?, sirve como medio de intercambio para el mercado, para la clase capitalista, y sirve como instrumento político para el Estado capitalista y la clase burocrática que lo sustenta. Y ahí hay algo que lo define Lefebvre, que dice que el espacio abstracto es el espacio en el que se despliegan las estrategias. Entonces me acordé mucho de eso con lo que hablaste tú de la racionalidad cartográfica, y creo que tiene que ver con ese espacio estratégico, digamos, y la violencia que implica esa estrategia. Entonces, ¿qué pasa con la arquitectura? Lo primero que yo creo que habría que corregir a los arquitectos, a los urbanistas, a disciplinas afines,
es que estas propiedades del espacio abstracto no son propiedades formales intrínsecas al espacio, no, sino que son el resultado de una práctica social, que tiene que ver con lo que dije al principio. A partir de esto, ¿no es cierto?, Lefebvre critica la abstracción de la planificación urbana administrada por el Estado u otra entidad en su libro, por ejemplo, Contra los tecnócratas. Critica la contradicción o profundiza en la contradicción entre la racionalidad abstracta del urbanismo y la racionalidad concreta de las prácticas de habitar, ¿no es cierto? Eso tiene que ver con la crítica de la vida cotidiana. También, si bien el espacio social siempre ha sido producto de la actividad humana, surge recién, digamos, en la esfera de la conciencia, digamos, la conciencia de que ha entrado el espacio como categoría general, más allá del espacio abstracto, en la producción de mercancía, la producción de plusvalía, con que podríamos denominar como el despegue del mercado mundial, o sea, fines del siglo XIX, principios del XX. Entonces, acá lo que pasa es que, acorde con esas nuevas condiciones objetivas, los artistas y los arquitectos de la vanguardia, ¿no es cierto?, promovieron la idea de que el arte y la arquitectura deberían producir un nuevo espacio. Es un cambio radical ahí que pasa con esto de la mímesis a la abstracción, producir un nuevo espacio, no simplemente representar el espacio existente. De aquí Lefebvre se agarra, ¿no es cierto?, para hacer una crítica bastante profunda al concepto de espacio arquitectónico, que es lo primero que le enseñan al arquitecto, el espacio arquitectónico, ¿no es cierto?, una especie de volumen vacío, ¿no es cierto?, nunca se sabe muy bien qué es lo que es el espacio arquitectónico. Y este concepto de espacio se deriva de un concepto de espacio que de los psicólogos fundamentalmente, de la psicología gestáltica, de los historiadores del arte que se agarraron de este concepto psicológico de espacio, pero a su vez este concepto psicológico de espacio venía de esta noción de espacio concebido como categoría mental, o sea, de la filosofía, de la lógica y también de la ciencia empírica. Y en el fondo, les decía yo, el espacio se define aquí como un vacío neutral, preexistente, que está a la espera, esperando ser ocupado por las prácticas sociales, ¿no es cierto? Con esto, a mí lo que me parece es que los arquitectos oscurecieron y siguen oscureciendo el proceso real de la producción de la arquitectura bajo el capitalismo, digamos. Así funciona ese discurso. Bueno, ejemplos, ¿no es cierto?, de este espacio geométrico mental los podemos ver todos los días, ¿no es cierto?, si ustedes se dan una vuelta por Sanhattan, pero a mí no me gusta mucho esa apreciación por el hecho de que se cae como en un problema como tipológico, que creo que reduce el problema. O sea, no hay salida al espacio abstracto. Incluso en lo que se comentó, ¿no es cierto?, de las contraculturas espaciales y estos experimentos utópicos, no hay una fuera del capitalismo, digamos, esa es mi percepción. Pero los arquitectos se centran principalmente, digamos, en que el espacio puede ser el resultado de una experimentación formal abstracta, ¿no es cierto?, producto de la voladura, ¿no es cierto?, un individuo, un grupo de individuos, o que responde objetivamente, ¿no es cierto?, a las necesidades naturales de las personas. Los dos son ámbitos ideológicos que Lefebvre desnaturaliza y muestra que el espacio arquitectónico es simplemente el resultado histórico de la imposición de una clase social sobre otra. El espacio sí, es directamente producido por, digamos, por los productores directos, por los obreros, por los trabajadores, incluso nosotros mismos, pero es administrado y dominado por la burguesía. Eso es lo que hace hincapié Lefebvre. ¿Qué pasa entonces con la categoría de arquitectura cuando vemos estas premisas en las que se basa Lefebvre? Bueno, lo primero es una diferencia epistemológica clave que me parece en la definición de espacio de Lefebvre y que tiene que ver con que Lefebvre se revela, digamos, no quiere definir espacio a secas.
tampoco quiere definir muchos tipos de espacios, ¿no es cierto? Espacio pictórico, espacio epistemológico, espacio arquitectónico, espacio musical, sino que él dice que este espacio viene con un amigo que se llama producción. Es inseparable, digamos. El concepto de espacio y el concepto de producción son inseparables, ¿no es cierto? Él dice, ¿no es cierto?, el concepto de espacio no está en el espacio, ahí es súper claro. Entonces hay dos concepciones, yo diría, principales, y bueno, entre medio hay muchas otras, pero yo diría la concepción liberal del espacio, que es la que domina el espacio como una cosa en sí, como un soporte. Y la concepción marxista desarrollada por Lefebvre, ¿no es cierto?, el espacio es una relación, es un aspecto, es un momento de la objetivación del trabajo humano, que es bien como contra el sentido común, eso es lo problemático que tiene. Pero no solo un producto social, no para ahí, sino que es una condición básica para esa misma producción. Entonces ahí están los dos roles, como producto-productor, ¿no es cierto?, como resultado, como instrumento. Y aquí me quería detener un poco en qué pasa si pensamos la arquitectura como un medio de producción. ¿No es cierto? Los medios de producción, instrumentos, tecnología, incluyendo conocimiento, las técnicas, los métodos, el otro aspecto, ¿no es cierto?, las materias primas, ¿no es cierto?, transformadas en productos. Marx distingue aquí, me parece clave la distinción que hace en el Capital entre instrumentos específicos, ¿no es cierto?, que sirven directamente al proceso de producción, las herramientas manuales, máquinas, equipos, ¿no es cierto?, las técnicas incluso, y los instrumentos universales que llama Marx, que se utilizan indirectamente como el lugar en el que el proceso se lleva a cabo, y por lo mismo no se tiende a considerarlos como instrumentos, sino como, ¿no es cierto?, medio, ambiente. Lefebvre también es crítico de esa noción de medio, no le gusta ocuparla, de repente la tiene que ocupar porque se ve como forzado, para explicar lo que está queriendo expresar. Pero la arquitectura, ¿no es cierto?, también es un medio de subsistencia, ¿no es cierto?, un medio de consumo. Entonces también tiene esta doble lectura. Lo otro importante que creo pensar es que el mismo concepto de la producción del espacio, Lefebvre, al igual que lo hizo Marx con el trabajo abstracto, ¿no es cierto?, el trabajo abstracto, dice Adam Smith, ¿no es cierto?, Ricardo, llegaron con esta noción de trabajo abstracto, pero porque el trabajo abstracto ya existía, ya era socialmente operativo. Entonces Lefebvre, análogamente, dice, el concepto de producción del espacio tiene un origen histórico determinado, ¿no es cierto?, representa una nueva etapa global en el desarrollo del capitalismo, en que la inversión en el espacio, ¿no es cierto?, representado por el sector inmobiliario y su relación con el sector financiero, ha ido ganando cada vez más terreno a la inversión en la producción industrial clásica. Lefebvre es bastante radical, casi dice que la inversión en el espacio es lo central, a lo cual, ¿no es cierto?, Neil Smith dice que está exagerando y cosas así. Ahí hay como una polémica. Pero lo clave es el desplazamiento, ¿no es cierto?, de la producción clásica de cosas en el espacio, de mercancía, a la producción del propio espacio como una mercancía de proporciones gigantescas, ¿no es cierto? ¿Por qué, digamos? ¿Por qué este desplazamiento? Bueno, Lefebvre destaca que en el fondo dice que es primariamente una estrategia para hacer frente al estancamiento del circuito primario del capital. Ese es, ¿no es cierto?, dinero, mercancía, más dinero, y en el fondo es como una especie de salida. Hardy lo llama un arreglo espacial, digamos, un arreglo espacial para darle un aire, un respiro, ¿no es cierto?, a las crisis, a la tendencia intrínseca a la sobreacumulación, digamos. Y ya que estoy más o menos en el tiempo, me voy a tener que saltar, pero lo podemos dejar para la discusión, que a partir de este entendimiento de la arquitectura como medio de producción de subsistencia se puede también pensar ya más específicamente, por ejemplo, la categoría de capital fijo, ¿no es cierto? Capital fijo, capital variable. ¿Qué pasa si pensamos la arquitectura como capital fijo? Ahí Marx dice
una casa, ¿no es cierto?, puede funcionar como un local de trabajo, pero puede funcionar, o sea, en el fondo se refiere a la relatividad del concepto de capital fijo y variable, que no necesariamente coincide con la cualidad móvil o inmóvil de las mercancías. Y ahora sí, para terminar, ¿qué es lo fundamental, digamos, para pensar para el futuro? Es que para Lefebvre la transición del capitalismo hacia esta nueva fase global de producción del espacio constituye la clave para el surgimiento de un nuevo modo de producción, ¿no es cierto? Y en consecuencia un nuevo espacio, una nueva arquitectura. Entonces, si las bases, ¿no es cierto?, de este nuevo espacio de arquitectura ya están presentes de una forma alienada, fetichizada dentro de la sociedad actual, entonces se trataría, ¿no es cierto?, de liberar ese potencial de la dominación, de la división del trabajo y de la propiedad privada capitalista. La tarea entonces para arquitectos, ¿no es cierto?, urbanistas, de todos los implicados en la producción del espacio, es descubrir en la producción actual de la arquitectura, en su práctica concreta, al modo de Marx, ¿no es cierto?, las semillas reprimidas de una nueva práctica arquitectónica que pueda desafiar la producción capitalista del espacio y al mismo tiempo preparar el terreno para un nuevo espacio social, uno que no podrá fallar en transformar radicalmente las relaciones sociales y viceversa. Muchas gracias.